Aunque buenas noches, gracias por su presencia a esta presentación del libro de Hipótesis Macabra del autor Fernando Montiel. En un día tan particular como hoy, con muchos significados, hablaremos de uno de los 11 de septiembre. El otro ya se hablaba mucho, es igual de importante, ¿no? En este gobierno está por concluir y que, bueno, tuvo la posibilidad de conmemorar medio siglo, ¿no? Estoy hablando de golpe de Estado en Chile. De ese no hablaremos hoy, que es igual de importante y de trascendente. Hablaremos del otro, del más contemporáneo, del más reciente, del que probablemente todos los aquí presentes lo hayamos vivido de una u otra manera. Me refiero a el ataque a territorio continental de los Estados Unidos, el 11 de septiembre, el otro 11 de septiembre, del que mediodía que estaba revisando precisamente el libro y sacando las notas, ¿no? Sí, todos los medios no lo dejaron pasar, ¿no? Por lo que me presento, soy moderador, comentarista en doble papel, Edwin Rivera, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, interesado en estos temas, del que no he tenido la fortuna como Fernando de escribir, pero sí de haberlo vivido, haberlo leído, documentado, y esa será la charla que espero sea circular el día de hoy, entre eventualmente nuestros invitados presenciales, a quienes agradecemos su presencia en esta tarde lluviosa en la ciudad de Puebla, y a nuestros invitados también en línea, que seguramente estarán por el país y algunos que otro en el extranjero, porque Fernando tiene muchos amigos en pues, prácticamente todo el mundo, ¿no? Que podamos lograr una comunicación, ¿no? En sus preguntas, en sus comentarios, ¿no? Pues Fernando comenzará con el comentario general de su libro. Posteriormente haré también algunos comentarios para concluir con sus participaciones, ¿no? Ese será el formato. Y bueno, pues damos paso al autor, ¿no? Al autor del libro que pues está aquí muy bien montado. O sea, no lo pueden ver, pero cuando está junto. Es un libro, gracias. Editado ya hace algunos años, ¿no? No es un libro reciente, sin embargo, cada 11 de septiembre pues va a ser como si se hubiera editado, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Es un libro ya no tan reciente, vigente sí. No es un libro reciente, pero es un libro vigente aún, ¿no? Damos paso a la participación del autor, ¿no? Bien, gracias. Yo le agradezco al doctor Herbert Riveras que nos acompañe, que funja como moderador y como comentarista también de la obra. Gracias por aceptar la invitación. Yo les agradezco a ustedes también que se hayan tomado la molestia de apartar un ratito de su tarde para estar con nosotros. Una tarde lluviosa, llena de tráfico, con
todos los problemas que el estado del tiempo nos impone, pero aquí están y les agradezco mucho. Y también le agradezco mucho, por supuesto, a quienes nos acompañan a distancia, vía la transmisión en línea. Tenemos 54 personas que nos están acompañando, lo cual es mucho. Yo lo agradezco mucho. Confío en que el evento le resulta de su interés y, por supuesto, tenemos la posibilidad también de recuperar algunas de sus inquietudes, porque tenemos, controlando todo el proceso tecnológico, a criminólogo, criminalista, Cristian, también autor intelectual de esta presentación del libro, que merece también un reconocimiento y una validación pública, ¿no? Gracias, Cristian, por organizar esta presentación. Gracias. Bien, yo quiero arrancar brevemente con uno de los puntos que mencionaba el doctor Rivera, y es la vigencia de la obra. ¿Por qué presentar un libro sobre el 11 de septiembre? Sí, coincidiendo en la fecha, 11 de septiembre, pero 22 años más tarde. 22 años más tarde de los hechos y 10 después de la edición original de la obra. Y me parece que la vigencia de la obra en estos términos es que hay muchas interrogantes que no han sido respondidas a satisfacción y que no van a ser respondidas jamás tampoco, ¿no? Y una de ellas es precisamente la tesis que le da origen a la obra, que es lo que yo he llamado la hipótesis macabra. A 20 años de distancia, uno pregunta a aquellos que les tocó vivir algo de aquel episodio, y es bastante frecuente y bastante común la visión de que los hechos de septiembre fueron resultado de un autoatentado. Es decir, que fue las estructuras de gobierno, del gobierno de los Estados Unidos, las que facilitaron los hechos del ataque con todas las secuelas que vinieron después, ¿no? La guerra de Afganistán, la guerra contra el terrorismo en general y el catálogo de atrocidades que acompaña cualquier guerra, ¿no? Y entonces eso nos lleva a un poco el origen de la obra. La primera pregunta es, ¿yo suscribo la hipótesis macabra? ¿Yo suscribo la hipótesis del autoatentado? Y la respuesta es sí y no. Y con esto yo les adelanto la conclusión del libro, pero lo interesante es la manera en la que se llega a esa conclusión. ¿Cuál es el procedimiento mediante el cual se construye la argumentación para llegar a esa conclusión? Y para desarrollar esa argumentación, a mí me parece que una buena forma de hacerlo es a través de la dialéctica marxista, ¿no? Donde la dialéctica marxista se construye, por un lado, tú presentas una tesis, a la cual se corresponde una antítesis, y del diálogo de ambas tú tienes que arribar a una síntesis. Entonces, en principio tenemos dos tesis. Una tesis más bien y una antítesis. Y tenemos que estudiarlas para ver cuál de las dos está mejor fundada, como para decir, mira, ambas son válidas. En principio, en teoría, la pregunta es cuál de las dos tiene más evidencia a su favor. Y entonces, ¿cuáles son? La primera es la tesis de que el 11 de septiembre fue producto, fue autoría de grupos radicales islámicos o musulmanes que tenían una agenda política concreta por razones concretas en contra de los Estados Unidos, que es más o menos el discurso oficial en lo que toca el 11 de septiembre. Y entonces tenemos que después del atentado, no tardó mucho el gobierno estadounidense en decir, bien, los responsables son militantes islámicos radicales, particularmente de un grupo Al-Qaeda, liderados particularmente por una persona, que era Osama Bin Laden. Y entonces, a partir de ello, se construyó toda una articulación, un edificio argumental y además una maquinaria propagandística para tratar de difundir esta visión. Y entonces la primera pregunta es, ¿por qué razón militantes islámicos radicales planearían y ejecutarían un atentado como el del 11 de septiembre? ¿No? ¿Tenían razón? ¿Hay argumentos para defender esa posición? Y a mí se me ocurre que sí, hay muchos argumentos al respecto. Muchos argumentos. Uno de ellos es, el mundo árabe musulmán, desde hace al menos 100 años, ha sufrido
un conjunto de agresiones sistemáticas, tanto por razones políticas, como geopolíticas, como económicas, como religiosas, como ideológicas, diplomáticas, que acreditarían, ojo, acreditarían una explicación del 11 de septiembre, no una justificación. La violencia no se justifica en general, pero sí debe de ser explicada. Y ese es un primer elemento que hay que recuperar. Una cosa es explicar un proceso y otra cosa es justificar. El hecho de que yo explique un ataque no quiere decir que lo valide, pero tengo que entender cuál es su mecánica para saber de dónde vino. Y entonces aquellos que defienden la idea de que fueron radicales musulmanes quienes ejecutaron el 11 de septiembre, tienen por obligación que presentar el catálogo de agresiones que justificarían, o mejor dicho, que explicarían los hechos del 11 de septiembre. Y aquí tenemos que, por ejemplo, nada más que no se difundió con la misma fuerza con la que se echó a andar la maquinaria propagandística, pero el catálogo de agresiones es muy concreto. Ya tenemos que, por ejemplo, en el año de 1998, es decir, 1000 días, 3 años antes del 11 de septiembre, se emitió una fatwa. ¿Qué es una fatwa? Bueno, una fatwa es básicamente un resolutivo judicial dentro del derecho islámico que define un curso de acción para todos los fieles. Y entonces en el 98, la gente que rodeaba al grupo de Osama Bin Laden, un conjunto de mulás, que son básicamente los clérigos musulmanes de la confesión de Bin Laden, porque hay muchos tipos de Islam, pero en particular los que rodeaban a Bin Laden y a Mohamed Omar y todos ellos, al-Zawiri, emitieron una fatwa que básicamente decía: tenemos que responder a las agresiones de Occidente en general y de los Estados Unidos en particular. Y cuando decía tenemos que responder, da por sentado dos cosas. Una, que no es un ataque que viene de la nada, sino que está fundado en algo, por eso es una respuesta. Y cuando decía tenemos, la pregunta es, ¿tenemos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿A quién nos está hablando? ¿Quién es ese tenemos? Y la respuesta es lo que se conoce como la UMA. La UMA es lo que constituye básicamente la comunidad de fieles en el Islam. Sería lo que en el mundo cristiano se conoce como la Grey, ¿no? En el mundo musulmán se le conoce como la UMA, y las fatwas, los resolutivos judiciales religiosos, son de obligatoriedad, son de cumplimiento obligatorio para todos los integrantes de la UMA. Entonces, a todos los musulmanes creyentes y practicantes deben o tienen como mandato dentro del derecho canónico islámico, se les ordena responder a las agresiones de Occidente. Y esta UMA era muy articulada, es decir, no solamente fue un resolutivo general que dice hay que responder y se acabó, no, hay que dar una argumentación de por. Y las razones que presentaba esta fatwa del 98 decía, tenemos 3 grandes motivos y 5 agravantes que fundamentan esta necesidad de responder. Primer motivo, el apoyo militar que prestan los Estados Unidos en general, en particular, y Occidente en general, a Israel. Eso es un primer elemento importante. Segundo, la ocupación de la península árabe. Tercero, la agresión contra Irak. Aquí hay que recordar que para cuando se emite esta UMA, en 1998, tenía ya 7 años de acción el programa Petróleo por Alimentos en Irak, que fue un programa que se legitimó por Naciones Unidas y se le impuso a Irak después de la guerra de tormenta del desierto en el 91, y que básicamente consistía en que no se le iba a dar apoyo humanitario a Irak si no daban a cambio cantidades industriales de petróleo. Y era un programa, cuando uno estudia la mecánica, cómo funcionaba, tan infame, que provocó incluso la renuncia de 2 de sus operadores principales. Yo tuve la oportunidad de platicar con el segundo que renunció, que era un alemán, si no me equivoco, su nacionalidad era Hans von Spuneck. Decía, es que es un crimen. El solo hecho de que exista el programa en la manera en la que opera es un saqueo de los recursos iraquíes por migajas para la ciudadanía iraquí en términos humanitarios, que además ni siquiera llega a la población iraquí. Porque son recursos humanitarios que llegan y que se queda Saddam Hussein y que suelta cuentagotas. Y es ese programa Petróleo por Alimentos el que en su momento había provocado en Irak
la muerte de más de 500,000 de niños menores a 5 años, que cuando le preguntaron a Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado del gobierno de Bill Clinton, ella dijo, sí, es un costo que vale la pena pagar. Básicamente un genocidio completo. Y es por eso una de las razones por las que se fundamentaba esta fatwa. Decía, primero, apoyo militar a Israel, que por cierto ha sido históricamente, al menos desde 1947, fundación del Estado de Israel, el principal receptor de asistencia militar estadounidense, y después está Arabia Saudita, después Egipto, después Colombia. Apoyo militar a Israel. Segundo, la ocupación de la península árabe. Y tercero, la agresión contra Irán. Es fundamental este segundo punto, la ocupación de la península árabe. ¿Qué tenemos? La península árabe se compone fundamentalmente de Arabia Saudita y un conjunto de lo que se conoce como los Emiratos Árabes Unidos, Omán, Yemen y Qatar. Omán, Yemen y Qatar, en general la península árabe está gobernada por satrapías. Hay este pánico social que existe respecto al Islam, está fundado en mucho de lo que pasa ahí, en la península árabe. No en el grupo general de los países que integran la organización de la Conferencia Islámica, que son casi 200 países. No, es las atrocidades que ejecutan las tiranías de la península árabe las que tiene asustado al mundo. Porque es en Omán, Yemen, Qatar y Arabia Saudita en donde se cortan manos, se sacan ojos y se articula esta política de ojo por ojo, diente por diente. Bueno, entonces, dato interesante. ¿Por qué está esta como uno de los 3 puntos principales de la fatwa que se presentó en el 98? Porque la zona más sagrada del Islam es Meca, en Arabia Saudita. Y ocurre que Arabia Saudita es uno de los principales aliados militares de los Estados Unidos en el mundo árabe. La afrenta contra el Islam es máxima. Es como si, por ejemplo, el ejército estadounidense tuviera salariado al Papa para tener bases militares en el Vaticano. Ese sería el nivel de afrenta que sentiría un católico respecto de las acciones estadounidenses en el Vaticano. Bueno, ese es el nivel de afrenta histórico desde el principio del siglo XX que sienten los musulmanes por la presencia militar estadounidense en Arabia Saudita. Es una afrenta no única, sino constante, ininterrumpida. Apoyo a Israel, ocupación militar de la península árabe, la agresión contra Irak. Y decía, hay 5 agravantes adicionales. ¿Cuáles son? Primero, el saqueo de los recursos de la península árabe. Es decir, no es solamente el hecho de ocupar militarmente tierra sagrada, sino el hecho de saquearla. Es bien conocido el potencial petrolero de la península arábica, ¿no? Segundo, el hecho de que los Estados Unidos dictan la política de los gobernantes de los regímenes en la península arábica. Es decir, es que estos gobernantes son títeres, no representan a la umma musulmana, son títeres de Occidente. Entonces ya las quejas se hacen más articuladas, ¿no? Tercero, el apoyo de regímenes abusivos. No todos los países que profesan o donde existe una mayoría religiosa musulmana son tiranías. Sin embargo, las tiranías más atroces son precisamente las que son apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces aquí ya no estamos hablando de un tema religioso, estamos hablando de un tema estrictamente político. Porque así como los Estados Unidos apoyaron tirarnos en América Central y en América del Sur a los regímenes de seguridad nacional, también nos apoyaron en el Medio Oriente y lo siguen apoyando. En América Latina, de algún modo, ocurrió la transición a la democracia, se alcanzaron pactos para el fin de las guerras civiles centroamericanas, pero eso nunca pasó en el mundo árabe musulmán. Allá las atrocidades que vivimos aquí en los 70s, en los 80s, incluso de los 60s, 70s, 80s, en el principio de los 90s, se siguen viviendo en el mundo árabe musulmán. Desaparecen gente, torturan, ejecutan. No hay derechos de asociación, no hay derecho de libertad de expresión, no hay derechos sindicales. Entonces están las afrentas religiosas, está la explotación económica, están las afrentas políticas. Cuarto, la política de división de los países árabes. Hay quien sostiene, por ejemplo, que esa fue la razón principal por la que se buscó la caída y después
linchamiento y ejecución de Muammar Gaddafi en Libia, porque él tenía una agenda panafricana, decir es que solos no vamos a llegar a ningún lado. Democráticos o tiránicos o un punto intermedio entre los dos, gobiernos autoritarios, pero solos no vamos a llegar a ningún lado, tenemos que actuar como bloque. Cuando Gaddafi empieza con esa agenda, que además era un país, Libia con Gaddafi era un país africano, pero musulmán, cuando comienza con una agenda, no era ni siquiera antioccidental, era panafricanista. Al poco tiempo es que le generan el golpe de Estado. No es casual, ¿no? Y es uno de los puntos que están incluidos en la fatwa como uno de los agravantes. Y el último, una vez más, el apoyo de Israel, el apoyo a Israel en contra de los palestinos. Es decir, lo que tú tienes ahí básicamente es la atrocidad más flagrante del siglo XX, el robo de la tierra de los palestinos. Originalmente todo aquello, cuando el mandato británico se llamaba Palestina. A partir de 1947 se reconoce la existencia del Estado de Israel y comienza a crecer la mancha israelí, ¿no? Comienzan esta política de los asentamientos, de la importación de personas de origen judío para que ocupen los nuevos asentamientos, el robo de tierras, el ir empujando a los palestinos. Literalmente, yo tengo amigos palestinos que me decían, nosotros un día estábamos en la casa, llegaron armados, fuerzas del Irgun, que era el antecedente del cuerpo del Mossad, llegaron fuerzas del Irgun y nos sacaron a punta de pistola, literalmente con lo que traíamos puesto, y metieron a vivir en una familia a nuestra casa en la que habíamos vivido por 100 años. Nos robaron la tierra. ¿Dónde está Palestina ahora? Básicamente se reduce a dos bolsones. Uno, que es lo que se conoce como Cisjordania, la Riviera Occidental, y otro, que es la Franja de Gaza. Pero ya es un muy pequeño porcentaje territorial de lo que originalmente era Palestina. Y eso pasó ante los ojos del mundo y nadie levantó un dedo. Nadie en el mundo árabe, nadie en el mundo musulmán y nadie en el mundo occidental. Entonces es una atrocidad que se viene desarrollando desde el 47, incluso desde antes, si quisiéramos hablar de los acuerdos de Sykes-Picot de 1916, la tradición anglo-francesa al mundo árabe, pero es una atrocidad constante. Entonces, estos tres argumentos y estos 5 agravantes estaban explícitamente señalados en la fatwa del 98. Por todas estas agresiones tenemos que responder. 98, 1000 días antes del 11 de septiembre de 2001. Y luego, el 11 de septiembre. Y en el acto mismo del 11 de septiembre hay también pistas que si uno los ve de manera aislada, a lo mejor no dicen demasiado. Pero cuando conectan los puntos dices, mira, ahí hay más argumentos a favor de esta hipótesis de que fue el mundo árabe musulmán el que respondió por una vez. Los golpes que históricamente han recibido, un día deciden devolver el golpe. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, los objetivos definidos del ataque del 11 de septiembre. ¿Qué tenemos? 2 aviones que se estrellaron en el World Trade Center. Uno, que en principio, según esto, se estrelló en el Pentágono. Y otro, que en principio se cayó en Pensilvania. Pero que la hipótesis dice que no tenía otro objetivo más que el Capitolio. Iba hacia el Capitolio y por alguna razón se cayó. Dicen, los pasajeros se rebelaron, lucharon contra los terroristas y estrellaron el avión. En realidad nadie sabe lo que pasó con ese avión. Pero si uno piensa en los 3 puntos de manera aislada, no dicen demasiado. Dicen, bueno, si es un ataque terrorista, se acabó. No, conéctalos. ¿Qué tienes? Tienes un ataque al poder económico, World Trade Center. Tienes un ataque al poder militar, Pentágono. Tienes un ataque al poder político, el Capitolio. Entonces dices, bueno, si de acuerdo con la fatwa vemos que el ataque contra el mundo musulmán es militar, político y económico, suena lógico que la respuesta sea militar, política, económica. Entonces, la teoría se valida. Ahora, hay algunos pensadores en asuntos internacionales y que también son un poco filósofos y estudiosos de la dimensión religiosa de la política, que todavía hacen una lectura un poco más profunda. Este no es un argumento mío, este es un argumento del profesor Galton. Cuando platiqué una vez con él sobre este tema, me decía, mira, Fernando, ¿tú conoces la bandera de Arabia Saudita? Y le digo, sí, es una bandera verde,
con una inscripción en árabe y se ve una espada en la parte de abajo, ¿no? Dice, sí, esa es la bandera de Arabia Saudita. En Arabia Saudita en particular es donde les digo que se cortan manos, ahí aplica la Sharia famosa, ¿no? La Sharia como ley islámica original. Dice, bueno, mira, esa bandera musulmana, esa bandera de Arabia Saudita te explica mucho del 11 de septiembre, filosóficamente hablando, teológicamente hablando. Yo pregunto, ¿por qué? Y él me dice, porque es una bandera verde. ¿Por qué es verde? Bueno, porque verde es el color del Islam. Hay que, por ejemplo, uno se pone a revisar, casi todas las banderas de países musulmanes tienen el color verde, porque el verde es el color del Islam. Luego, esa inscripción que tiene en árabe es lo que se conoce como una shahada. La shahada básicamente es un pequeño párrafo del Corán que habla de la justicia. Y la espada que está bajo de la shahada es una espada de verdugo. Y entonces lo que se tiene, una interpretación teológica del 11 de septiembre, es que así como se practica la Sharia en Arabia Saudita, donde públicamente se dilapidan a las personas, se les cortan las manos o se les decapita, los hechos del 11 de septiembre pueden ser interpretados como la ejecución pública de los edificios. Y uno dice, pues suena un poco extraño. Y luego viene un argumento de refuerzo. Le dicen, mira, has tomado en consideración que de los 19 perpetradores del 11 de septiembre, 15 eran sauditas. 15. Eso te dice algo. Habría tenido sentido, digamos, lógico, si los Estados Unidos hubieran respondido al ataque del 11 de septiembre bombardeando Riad, la capital de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque 15 de 19 eran sauditas. No eran afganos. De hecho, de los perpetradores del 11 de septiembre, ni uno era afgano. Ni uno. Aquí tengo el dato. 15 eran sauditas, o había un libanés, 2 emiratíes, y uno que era el líder, Mohamed Atta, que era egipcio. Pero no habían afganos en la lista. Pero aún así, tenemos que la teoría, dices, hay agresiones por un siglo, hay una fatua que dice vamos a responder, y en la ejecución del 11 de septiembre tú tienes que una gran cantidad de los involucrados son los que padecen precisamente todo aquello que venía en la fatua. Sauditas. El líder era egipcio. Sí, Egipto era el segundo receptor militar, de asistencia militar estadounidense en el Medio Oriente, después de Israel. Emiratíes, Omán, Yemen, Qatar, las satrapías del Medio Oriente. Y un libanés. Ese entra más como la excepción que confirma la regla, porque el Líbano, la religión principal, bueno, son católicos maronitas, ¿no? Cristianos maronitas. Pero entonces tú tienes que, esta hipótesis inicial de que hay argumentos para sostener que el mundo árabe musulmán por una vez volteó los cañones hacia Occidente y disparó, sí, sí hay argumentos de peso. A menos que estemos dispuestos a tirar a la basura todas las afrentas que el mundo árabe musulmán ha sufrido por 100 años. No. Hay argumentos de peso que hay que tener presentes, que hay que validarlos. Esa es la tesis inicial. Y luego tenemos una antítesis que te dice, pues no, ¿qué tal si no fueron ellos? ¿Qué tal si fue el propio gobierno estadounidense el responsable del atentado del 11 de septiembre? Vamos a dejar a afganos, sauditas, el pacto Sykes-Picot, Israel, Palestina, el militarismo, las tiranías del mundo árabe musulmán. Vamos a dejarlo todo de lado, nada de eso importa. Vamos a tratar de argumentar o construir una argumentación para defender la idea de que fue un autoatentado, de que el propio gobierno estadounidense fue el que se encargó de planear, diseñar, articular, detonar, ejecutar y después esconder lo que pasó el 11 de septiembre. ¿Hay argumentos para defender esa posición? Hay argumentos, dirían los criminólogos, y tenemos varios especialistas en criminología. Sí, pero son circunstanciales. Son muchos y son fuertes, pero son circunstanciales.
como son circunstanciales los que acabamos de revisar. No son absolutos, no son definitivos. No es lo que llaman los gringos un smoking gun, no es una pistola humeante que te delata la responsabilidad pura y dura del delito, ¿no? ¿Qué argumentos podemos tener para presentar y defender la hipótesis de que fue un autoatentado? Bueno, primero, la manera en la que el gobierno de George Bush llega al poder. Básicamente llega al poder producto de un fraude que se ejecuta en Florida, básicamente operado por su hermano, Jeb Bush. Y entonces llega como un presidente muy desacreditado, con una debilidad estructural muy fuerte, donde la Suprema Corte tuvo que hablar con Al Gore y decirle, ¿sabes qué? Deja ir la presidencia. Necesitamos que gane Bush. Eso suena muy familiar en México, ¿no? En México ya tuvimos una experiencia muy similar. Aquí en México, para olvidarnos de esa ilegitimidad de origen, lanzamos una guerra también, la guerra contra el narcotráfico en 2006. Bueno, en 2001 no fue muy diferente. Cuando tuvo ganas como un gobierno un mínimo de ilegitimidad muy cuestionada, necesitas encontrar algo que oriente la atención en otra dirección. ¿Qué mejor? La guerra contra el terrorismo. Entonces, ese es, digamos, un argumento de orden coyuntural. No es absoluto, pero es pesado, ¿no? Segundo, dice un principio del derecho romano en materia de criminología, el cui bono, dice el principio. ¿Qué significa cui bono? Es en latín. En español, cui bono significa a quién beneficia. Y es que una cosa que se olvida mucho cuando uno habla de guerras es que en general las guerras se ejecutan no por el hecho de ejecutarlas en sí mismas, sino una guerra se ejecuta como un proceso para definir un resultado de posguerra. Si tú quieres entender una guerra, trata de ver cuál es la meta que está buscando alcanzar. Como ve la guerra de Ucrania, y brevemente uno puede decir que la guerra de Ucrania ya la ganó Rusia. ¿Por qué? Porque sus metas de origen ya las tiene. ¿Cuáles eran? Controlar el Donbass y controlar Crimea. A los rusos no les importa si está Zelensky o no en el poder, no les importa si se parte o no se parte Ucrania, lo que les importaba era gobernar o controlar las partes de Ucrania con población mayoritariamente rusa, que eran el Donbass, Donetsk, Lugansk y Crimea, donde además tienen la ventaja adicional de recuperar la flota del Mar Negro que perdieron cuando se cayeron los militares. Pero, ¿ya tienen esas partes? Sí, perfecto, en principio ya ganaron la guerra. Y de ahí nos los van a sacar en 100 años. Pero entonces una guerra, para entenderla hay que ver cuáles son las metas de posguerra. ¿Cuál es la condición de posguerra que pusiste a alcanzar para ver si ganaste o perdiste? Y aquí lo que tenemos es que los Estados Unidos tenían un problema, dos problemas económicos muy serios con el gobierno talibán. Dos problemas económicos muy serios. ¿De dónde vienen los talibán? Bueno, la historia es larga. Si en las preguntas y respuestas alguien tiene curiosidad, podemos irnos un poquito más para atrás, pero yo quiero regresar hasta el 96. ¿Qué pasa en 1996? Los talibán, el movimiento revolucionario talibán, crece, triunfa, gana y básicamente depone, lincha y ejecuta al presidente, a Mohamed Najibullah. Lo lincharon y bueno, fue una cosa terrible. En el 96 los talibán gobiernan Afganistán. Bueno, uno puede criticarle muchas cosas a los talibán, pero había un par de cosas que hacían bien. Tomando en cuenta que Afganistán, para cuando los talibán llegaron al poder en el 96, Afganistán era probablemente el segundo o tercer país más miserable del globo. Solamente arriba de Bangladesh, tal vez, ¿no? Y algún otro país por ahí. Pero habían dos cosas que hacían bien los talibán. Por la razón que fue, pero las hacían bien. Una es que sabían hacer matemáticas. Y la otra, que estaban en contra del narcotráfico. Por la interpretación particular que tenían ellos de la religión, ellos juzgaban que el narcotráfico estaba en contra de los principios del Islam y que por eso no era importante erradicarlo o combatirlo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el gobierno de Estados Unidos?
mucho, mucho. ¿Por qué? Porque cuando llegan los talibanes en el 96 y comienzan a gobernar, comienzan a hacer sus cosas, existía un proyecto para la construcción de un oleoducto que iba, el famoso TAPI se llamaba, por los países que atravesaba, que era Tayikistán, Afganistán, Pakistán e India. La idea era hacer un oleoducto que pasara por estas 4 naciones para sacar por el mar de la India el petróleo, ¿no? Y entonces comenzaron a organizar una licitación para ver a qué compañías se le iban a dar el contrato, ¿no? 2 compañías concursaron y fueron las finalistas. Una, que era una compañía argentina, se llamaba Brida, y la otra, que era una compañía estadounidense, que era Unocal. Los talibán, cuando reciben las propuestas económicas de la licitación, dicen, bueno, en lo técnico los dos tienen forma de sacar el proyecto, pero en lo económico, Bridas pide el 25% de ganancias, mientras que Unocal pide el 45% de ganancias. Y está documentado, lo documentó un reportero de The Guardian en Inglaterra, una reunión que ocurrió entre los directivos de Unocal y el régimen talibán, los líderes del régimen talibán, para tratar de negociar de qué forma podían darles a ellos la concesión y no darse la Brida. Es básicamente la empresa ganadora por el porcentaje, pedían un porcentaje menor. Se dejaban más dinero al gobierno afgano. Y entonces no se entienden, y está una declaración que, por cierto, se volvió histórica porque se publicó antes del 11 de septiembre, donde los directivos de Unocal cierran la charla con los talibán y les dicen, nosotros les ofrecimos una alfombra de oro y ustedes la rechazaron. Ahora los vamos a enterrar en una alfombra de bombas. Y entonces se dan la vuelta y se retiran. Menos de un año después, todos los marines aterrizan en Kabul, ¿no? Es muy interesante porque es una declaración que se publica antes del 11 de septiembre. Y uno dirá, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Que al presidente que imponen los Estados Unidos cuando invaden Afganistán y tumban a los talibán, al presidente que imponen es Hamid Karzai. ¿Y quién era Hamid Karzai? Un Chief Executive Officer de Unocal, la empresa que había perdido la licitación. Entonces perdió la licitación, pero les impusieron al presidente. Y es así como entonces Unocal no se tuvo que conformar con un contrato, ahora eran dueños del país. Unocal, empresa energética estadounidense. Y todo esto está documentado, está en las fuentes del libro. Ustedes lo revisan, ahí están las fuentes, están las notas, para más de 15 años, ¿no? No son inventos. Y luego está el argumento de las drogas. Yo les decía, uno puede criticar un montón de cosas. A los talibán ya hay razón de por qué eran como eran. Una vez más, uno no los legitima, pero hay que explicar por qué tenían esta visión que tenían ellos, ¿no? Es un tema un poco más largo. Me lo voy a brincar ahorita. Pero dentro de esa visión del mundo, ellos decían, no, el narcotráfico está en contra de los principios del Islam. Y están los datos de Naciones Unidas, aquí los traigo, no quiero distraerme buscándolo, pero publicados, donde la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas lleva un registro permanente de cuál es el movimiento de los narcóticos, ¿no? Es difícil darle seguimiento, por ejemplo, a la marihuana, porque sabes que es una plantita muy noble, donde casi donde la siembras crece. Es diferente con la amapola, con la hoja de coca. Y así, por ejemplo, el Programa de Naciones Unidas para el Control de Drogas tenía muy claro el registro de que antes del régimen de los talibán, Afganistán era el responsable del 80% de la amapola que se producía en todo el planeta. Era básicamente el principal productor de amapola del planeta. La goma de opio, la heroína, todo salía de él. Pero cuando llegan los talibán en el 96, diseñan la que probablemente históricamente sea la política antinarcótica más efectiva de la historia. Porque al cabo de 3 años, entre el 96 y el 99, los talibán eliminaron el 95% de los cultivos de amapola. Y eso no lo dice el gobierno de talibán, eso lo dice el Programa de Naciones Unidas encargado del tema. Ahora, si uno piensa en términos de economía, ¿qué es lo que ocurre con eso? ¿Qué creen que pasa con las dosis de heroína, ahí donde se consume? Se disparan. El precio se vuelve completamente inasequible.
Y entonces se convierte en un tema de política de seguridad nacional garantizar una disminución de esos precios. ¿Cómo? Recuperando el abasto. Y de ahí que, por ejemplo, propio Naciones Unidas, insisto, las fuentes están en el libro, los talibán son invadidos en el 2001, cuando producían, o Afganistán en conjunto producía 150 toneladas de opio. Salían de Afganistán ya en el 2001. Para el 2002, en un año, a un año de la invasión, eran 1.400 toneladas de opio las que salían de Afganistán. Es decir, lo primero que hicieron los invasores fue recuperar los cultivos de opio de inmediato. De 150 toneladas a 1.400. Entonces, había un argumento económico en términos energéticos, pero también había un argumento económico en términos de narcóticos para invadir Afganistán. Controlar el petróleo, controlar el gas, pero también controlar el opio. Y entonces uno comienza a entender, dices, bueno, sí, claramente habían motivos de sobra para que el gobierno estadounidense desarrollara un operativo que condujera al 11 de septiembre. Pero entonces llegamos al momento de la síntesis. ¿Cómo defendemos la hipótesis que planteamos, cuya autoría apunta al mundo árabe musulmán, con la antítesis, cuya autoría apunta al gobierno de los Estados Unidos? ¿Fue uno o el otro? Y mi respuesta es, yo creo que fue un poco de las dos. Yo creo que la planeación, el diseño y la ejecución estuvo en el mundo árabe musulmán. Yo creo que ahí está la autoría intelectual y también la autoría material. Bueno, entonces, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno de Estados Unidos? Yo creo que ellos sabían que iba a pasar y lo dejaron pasar. Es decir, no puse un agente de la CIA o algún servicio de inteligencia a operar eso. No. Ellos vieron, sabían que iba a ocurrir y dijeron, mira, es muy oportuno, déjalo que pase. Y entonces su participación no es por actos de comisión, no es lo que hicieron, sino lo que dejaron de hacer. Pudieron haberlo detenido y no lo detuvieron. ¿Por qué? Porque les convenía, coyunturalmente hablando. Y porque además, y estos son temas que también se desarrollan en el libro, no es la primera vez que lo hacen, exactamente en esos términos. Solo quiero poner un ejemplo, y con eso concluyo mi participación en este momento, el caso de Pearl Harbor, por ejemplo. Pearl Harbor, 1941, el frente del Pacífico, Segunda Guerra Mundial, ya estamos a la vuelta de la esquina para que acabe. Y los Estados Unidos no habían entrado al Pacífico. Dicen, ¿qué podemos hacer? Comienzan a hacer ejercicios militares en la zona de Pearl Harbor, que comienza a tensar al militarismo japonés. Y entonces saben que se está planeando Pearl Harbor y en lugar de retirar tropas, en lugar de retirar infraestructura, en lugar de retirar equipamiento, permite que los ataquen. Y es un ataque lo suficientemente pequeño como para que no sea una tragedia, pero suficientemente grande como para que permita involucrar a Estados Unidos en la guerra del Pacífico. ¿Cuánta gente murió en Pearl Harbor? Cerca de 2.400 personas. ¿Cuánta gente murió el 11 de septiembre? Cerca de 3.000 personas. Es bien sabido, y este es un dato histórico, sacando de la manga, es bien sabido que así como los Estados Unidos y sus aliados, Inglaterra, trabajaron para decodificar el código Enigma con el que los alemanes encriptaban sus mensajes en la guerra, en el caso de la guerra del Pacífico, los alemanes para cuando ocurrió Pearl Harbor, perdón, los ingleses, los estadounidenses para cuando ocurrió Pearl Harbor, ya habían decodificado el código púrpura. Es decir, ya tenían el método para entender las transmisiones secretas japonesas. Sabían que Pearl Harbor iba a ocurrir y lo dejaron ocurrir. ¿Por qué? Porque es la excusa perfecta para entrar a una guerra en la que no habían sido convocados. Entonces, que lo hayan hecho en 1941 permite suponer que si lo hicieron en el pasado lo pueden hacer en el presente, y como esas además hay otras más. Uno puede irse, por ejemplo,
el hundimiento del acorazado Maine, al final del siglo XIX, para poderle declarar la guerra, que no tenían excusa para declarar la guerra al gobierno español, y entonces quedarse con Filipinas, América Central, América del Caribe. El acorazado Maine, un barquito que estaba estadounidense en la zona y que de pronto se hundió, lo atacaron, nadie sabe con quién. Los propios españoles dijeron, no fuimos nosotros, pero el hundimiento del acorazado Maine provocó que los Estados Unidos le declararan la guerra a la corona española, ¿no? Entonces, cuando dicen una vez, bueno, eso es un accidente. 2 veces es una casualidad. 3 veces es una acción enemiga. Eso ya es un patrón. Es un patrón que tiene antecedentes. Tesis, antítesis, síntesis. Gracias. Bien. Haré unos breves comentarios para que demos paso a la participación del auditorio presente y por supuesto quien está en línea. El autor no habló tanto de la estructura de su libro, yo sí comentaré acerca de esa estructura. Es un libro pequeño, vamos a decirlo así, en cuanto a sus cuartillas, pero bastante bien fundamentado en cuanto a sus referencias, ¿no? Para aquellos o aquellas que se interesen o estudien el fenómeno del terrorismo, es un libro que les puede dar bastante luz, porque sí tiene una conceptualización. Es un término, como muchos en ciencias sociales, muy complicado, ¿no? Y Fernando, en un capítulo, lo sintetiza muy bien, ¿no? Sí es un libro que, vamos a decirlo así, unos centímetros más podría ser considerado como esta literatura de las teorías de la conspiración que tanto interés tiene, ¿no? Recientemente y es un comercial personal, ¿no? En un artículo quincenal en un medio local, ¿no? Abordé esta semana, ¿no? Que invitaron, un diputado de Morena invitó se autodenomina periodista de investigación Germán Maussan para hablar acerca de los ovnis. Y bueno, porque en el Congreso de Estados Unidos se mencionó, pues ya existe, ¿no? Una falacia, vamos a decirlo así. Además, en una audiencia, que las audiencias en el Congreso de Estados Unidos son actos bastante serios, ¿no? Pero este es el gran argumento, ¿no? Ya sí, es un hecho, ¿no? No va por ahí, ¿no? Y este libro no pretende ser eso. Sin embargo, las conspiraciones y las teorías de conspiración existen. Eso sí existe, ¿no? Y un ejemplo muy claro puede ser el 11 de septiembre de 1973, ¿no? Que ya está histórica, periodísticamente documentado que fue una conspiración, ¿no? Del gobierno de Estados Unidos, por supuesto, y la CIA, ¿no? Eso sí, una conspiración en todo el sentido de la palabra, ¿no? Es por eso que estos temas, que además a Fernando y un servidor nos interesan mucho, ¿no? Un abordaje no serio, pues lo banaliza, ¿no? Y el abordaje, a decirlo así, además está de moda, pues da muchos likes, da incluso para canales de YouTube monetizados, ¿no? No se pretende eso, ¿no? No se pretende eso. Y es lo relevante del texto, ¿no? Se seguirán escribiendo, ¿no? Cuartillas, se seguirá abordando este tema, ¿no? Hay muchísima información, ¿no? Efectivamente, no por el hecho de abordarlo se justifica. De hecho, los más afectados fueron los civiles, no obstante que sí hubo bajas de algunos elementos militares en el Pentágono, pero aún así esas bajas pues, no están justificadas, ¿no? Hay nuevamente, buen manejo de referencias, ¿no? Hay
pues un bagaje histórico, ¿no? Pues Juan Fernando se autodenomina periodista porque, por supuesto, estudió y ejerció periodismo, politólogo, tiene estudios, ciencias políticas, sociólogo, por supuesto, e internacionalista, ¿no? Pues como internacionalista hay bastantes hechos, personajes, ¿no? Que todo estudiante especialista que se precie de hacerlo puede reconocer. Un servidor no se mueve en las relaciones internacionales, sencillamente es interesado, ¿no? De algunas cuestiones, ¿no? Y que ahí, pues hay un muy buen manejo de esa información, ¿no? Un libro pequeño, ¿no? Hay mucha evidencia, hay datos, ¿no? Al último se pueden encontrar las referencias, ya sea hemerográficas, ¿no? Ya sea digitales todavía ya, o de libros, ¿no? La parte de las relaciones internacionales también muy bien manejada con respecto a este personaje, ¿no? Aparece en el otro 11 de septiembre, Henry Kissinger, ¿no? Como una referencia obligada, ¿no? Para entender, imagínense, Kissinger es de hace medio siglo, ¿no? Sigue vigente, por cierto, sigue vivo ya, una persona muy mayor, me acaba de cumplir 100, muy mayor efectivamente, ¿no? Y además, en estos giros que luego tienen sus personajes, ¿no? Reprimiendo, por ejemplo, la guerra contra Ucrania, ¿no? Siendo una declaración pública, ¿no? Que no era, no la suscribía, ¿no? Solo que tiene estos personajes, ¿no? Polémicos, ¿no? Hay una parte de encuestas muy interesante, que se las recomiendo, ¿no? El capítulo. Donde sí me perdí es esta parte de datos religiosos que yo no me conocía, fueron este manejo, ¿no? De la cuestión religiosa que sí está muy ligado al pueblo norteamericano, ¿no? Y que en ocasiones cuesta trabajo entender, ¿no? Ahí está bien manejada, sin embargo yo me perdí, yo en esa parte me perdí. La parte de la propaganda, ¿no? Bueno, los norteamericanos son expertos, creo que son los más grandes expertos en propaganda, y que me vino a la mente precisamente una serie que quizás quienes ya nos movemos más en la generación de adultos contemporáneos como el de La Voz, ¿no? Recuerden, ¿no? Es esta serie muy popular, ¿no? Yo soy fanático de algunas series, ¿no? Tanto mexicanas, europeas, norteamericanas, ¿no? Sin importar su tendencia, ¿no? Y me refiero a esta serie 24 horas, ¿no? Que hace mención que es una temporada de 24 capítulos, porque cada capítulo es una hora, con un agente de inteligencia, se me fue el nombre, ¿no? Jack, él, con Kiefer Sutherland, creo que es Kiefer Sutherland. O sea, una manufactura técnica impecable, como muchas de las series norteamericanas, sin embargo, con una intencionalidad propagandista de política brutal, ¿no? ¿Cuándo fue, eh, ¿Cuándo fue estrenada? El 6 de noviembre de 2001. O sea, escasos meses de este terrible suceso, ¿no? Porque el 11 de septiembre de Estados Unidos también fue terrible, ¿no? Un paréntesis, ¿no? Quería iniciar con esto, no lo anoté, lo tenía en mente, ¿no? El de La Voz estudiaba en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y a varios profesores les fue un shock de saber que muchos estudiantes de esa facultad se alegraron de algo así. O sea, dicho por algunos profesores que me dijeron, yo no puedo creer. Hubo gente que se alegrara de una tragedia, ¿no? Pues tiene que ver con este, todavía que ahí está, y es profundo,
antiamericanismo, ¿no? Que nos caracteriza y que tenemos por ahí los mexicanos en menor medida y que está latente, ¿no? A mí, por supuesto que me impactó el fenómeno, ¿no? Pero amplios sectores universitarios les alegró, ¿no? Yo no sé qué les alegró el asesinato nacido de civiles, ¿no? Pero eso fue algo que me quedó también muy marcado, ¿no? Bueno, para retomar, en esta serie, que tuvo 9 temporadas, fue exitosísima, ¿no? Yo vi algunos capítulos muy bien hechos, realmente de estos productos televisivos que pues, a uno lo engancha, ¿no? Pero yo recuerdo algunos capítulos donde no solo se justificaba, sino se hacía necesaria, por ejemplo, la tortura, ¿no? Y se tenían escenas de tortura con una gente que era, vamos a decirlo así, estaba por encima de cualquier ley, ¿no? Ese era este agente, ¿no? Y que, por cierto, siempre al filo, ¿no? Siempre al filo por eso son 24 horas, porque es un capítulo por hora, vamos a decir, en tiempo real, de un ataque inminente, ¿no? Cada temporada se complicaba más, por cierto, se atravesaban ahí, por supuesto, árabes, pero también entraba China y entraba Rusia. Y fue una serie muy exitosa, sobre todo dirigida al público norteamericano, ¿no? Y yo vi, hay escenas que pensé que no podría ver en una serie, ¿no? No es una serie masiva, no es una serie de culto que se llama, ¿no? Ahí, con una difusión menor, ¿no? Pues no fue casual y se enmarca en este aparato de propaganda, ¿no? Que Fernando, por supuesto, en su libro. Hay una parte también muy técnica, muy interesante para aquellos que se interesan en el estudio de la inteligencia, porque también tiene una parte teórica, ¿no? En la que el servidor es más bien un lector, que pues dejó pues, prácticamente en entredicho todo este aparato, ¿no? Y que hizo o pudimos ver algo que a los norteamericanos es muy difícil que se mueva, ¿no? Reforma en sus instituciones para crear este departamento, el famoso Homeland Security, que algunos traducen como seguridad nacional, seguridad interna, ¿no? Que hizo una reestructura en todos sus procesos, ¿no? Y que quizás eso da para también otro libro, ¿no? Pues sigue siendo un libro vigente, ¿sí? Eventualmente es un libro hasta de consulta por su manejo teórico conceptual de los términos, ¿no? Y pues invito a todos y a todas a consultarlo, ¿no? Y a, pues, eventualmente hacer una crítica del mismo, que al final una obra es para eso, ¿no? Para su crítica, ¿no? Y pues con esto cierro mi participación para aprovechar los comentarios o preguntas que presentes tengan y eventualmente quienes están acompañándonos en línea, que veo que son 60, es un buen número, ¿no? Y bueno, ahora sí que la pelota está en la cancha de quienes hicieron el enorme favor de estar presentes, ya sea físicamente o en la virtualidad, ¿no? Gracias. Yo tengo una pregunta para alguno de ustedes dos. En los últimos años, yo he visto mucho como ya el descaro de gobernantes estadounidenses o algunos de los miembros de algunas de las estructuras que ya prácticamente ya no tienen ese empacho en decir, pues invadimos, hicimos, haremos, deseamos. Donald Trump creo que fue muy frontal de decir, bueno, pues queremos invadir Venezuela y quedarnos con su petróleo, o sea, sus palabras. Igual el exdirector de la CIA y otros personajes.
¿Qué está cambiando en Estados Unidos para tener esta apertura y esta ruptura de máscaras para poder expresar realmente su verdadera intención? ¿Qué está ocurriendo y qué es lo que realmente se quiere hacer con esta forma de propaganda? Porque es una manera distinta, ya no es el luchar por la libertad, por la justicia, por la democracia, ahora es queremos hacer esto. ¿Qué se estará configurando a esos niveles? Yo creo que la pregunta se le podrían dar 2 o 3 respuestas dependiendo del ángulo que uno adopte, ¿no? Pero una forma de responderla sería la siguiente. Cada vez y desde hace algunos años ha crecido mucho la literatura que hablan de una caída de los Estados Unidos, de un quiebre de los Estados Unidos. ¿Un quiebre en términos de qué? Bueno, un quiebre en tanto gran potencia, ¿no? Digo, si uno recuerda, por ejemplo, este libro que fue un clásico de las relaciones internacionales, se llamaba El gran tablero de ajedrez, si no me equivoco, de Zbigniew Brzezinski, que era el consultor, digamos, en materia de política internacional, de asuntos estratégicos de Carter, y decían que era el equivalente demócrata de Henry Kissinger para los republicanos, ¿no? O sea, el gran experto en geoestrategia. Y entonces, este libro del Gran Tablero, se llamaba, cuyo subtítulo era el Gran Tablero, el título, y el subtítulo era Estados Unidos y sus imperativos geoestratégicos globales, así se llamaba. Básicamente la geopolítica estadounidense en todo el mundo, ¿no? Él concluye ese libro con una frase que es muy importante, donde dice: Estados Unidos es la primera, única y última superpotencia verdaderamente global. Es la última frase de él. Y entonces, con base en esa imagen que tenían los Estados Unidos de sí mismos después del fin de la Guerra Fría, implota la Unión Soviética, básicamente se queda como, dicen, el primero entre pares, ¿no? La primera, única y última gran superpotencia global. Viene un proceso de decaída gradual, y así comienza a crecer la literatura de gente que dicen es que los Estados Unidos están a punto de quiebre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, viene el crecimiento de la Unión Europea y al mismo tiempo viene el crecimiento de China. Y entonces ya no habla del mundo unipolar del final de la Guerra Fría, sino de un mundo multipolar. Y ahora con lo de la guerra de Ucrania y el todo contra Rusia, dicen, no, es que ya regresamos al mundo bipolar. Pero no importa si es un mundo bipolar o multipolar, lo cierto es que ya no es el mundo unipolar de Brzezinski. La caída de los Estados Unidos como esa gran potencia única, primera y última. Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con lo que tú preguntabas, no? Bueno, lo que tiene que ver es lo siguiente. Yo platicando con el profesor Johan Galton, especialista en temas de geopolítica y gran especialista en temas de paz. Él tuvo la oportunidad, de hecho, de tener sus debates con Brzezinski en su momento. Y él me decía, mira, lo que pasa es que los Estados Unidos, el gobierno y la población, hay cosas que aceptan y cosas que no aceptan ya por cultura política, y es histórico. Si tú dices el imperio de los Estados Unidos, a todos se les para el cabello de puntas. ¿Cómo? Nosotros no somos imperialistas. Imperio fue el francés en el siglo XIX, ¿no? Imperio fue el soviético. Imperio fue el español en el siglo XVI. El imperio británico del siglo XIX. Nosotros no somos ni nunca hemos sido un imperio. O sea, hablar de imperialismo en los Estados Unidos, además de que suena a comunismo, ¿no? Y ya no, por eso, por la fobia anticomunista que existe, ya se oye mal. Es casi una ofensa hablar de imperialismo en los Estados Unidos. Sin embargo, si tú les hablas de hegemonía, ellos están perfectamente dispuestos a aceptar la hegemonía. Imperios no somos, pero sí somos el hegemón. Entonces tú le cambias una palabra, aunque la sustancia sigue siendo la misma, y entonces tanto el gobierno como la gente están dispuestos a aceptar su papel como hegemonía global, con todo lo que conlleva, ¿no? Pero entonces, ese es un tema. Y el tema asociado es el siguiente, decía el profesor Galton, me decía, mira, es que en los Estados Unidos, las clases dirigentes en los Estados Unidos, por cierto, hay una gran brecha entre el ciudadano común y las clases dirigentes. Políticas, económicas, financieras, empresariales, industriales, militares, es una clase aparte del grueso de la población estadounidense.
Dice, el tema con las clases dirigentes en los Estados Unidos es que tienen una conciencia de clase actualmente mucho más aguda que la que se tenía en el tiempo del Imperio Romano. Es decir, saben que son ricos, saben que son poderosos y quieren seguir luciendo. Y saben que esa riqueza y ese poder dependen de la miseria y de la depauperización del mundo entero. Por eso no tienen problema en que no cambie la condición, porque no se hacen la ilusión de que nosotros somos ricos y somos fuertes por méritos propios. No, saben que la riqueza de los unos es la pobreza y la miseria de los otros. Están conscientes y no quieren perder esa condición. Entonces lo que tú tienes es que ahora son mucho más vocales respecto de esta condición porque irremediablemente, estructuralmente tú sí ves fracturas en la arquitectura institucional estadounidense, en la cultura política, en la cultura institucional. Y entonces tienen que volverse más vocales para tratar de compensar verbalmente lo que no pueden compensar institucionalmente. Ahorita, por ejemplo, estaba leyendo la prensa, he estado leyendo la prensa los últimos 2 días, y hay muchas señales. Lo dice el New York Times, lo dice el Financial Times de Londres, lo dice el Wall Street Journal. Hay indicios muy claros de que viene una crisis financiera inmobiliaria finales de este año, principios del año que entra, y hay quien la estima que va a ser peor que la de 2008. Casi se cae la totalidad de la arquitectura financiera internacional. Pero entonces lo que tú tienes es que ya tienen vicios de origen, fracturas tan hondas que es difícil subsanar. Y aquellos que operan en el sistema necesitan volverse más vocales para ver si así consiguen compensar con la política verbal lo que no está funcionando institucionalmente. Y en ese sentido también valdría hacer una pequeña distinción, y es, uno podrá criticarle lo que sea a Donald Trump, pero de los últimos presidentes ha sido el menos belicoso. Es decir, la única acción bélica internacional verdaderamente hostil que se ejecutó en el gobierno de Trump fue el asesinato del general Soleimani en Irán. Pero fuera de ahí, por ejemplo, en el caso de Obama, que estuvo antes de Trump, tú tienes que Obama no invadió países, no, pero mató gente de manera extrajudicial en 60 países mediante el uso de drones. Pero sí, directamente por el Departamento de Estado. Nosotros tenemos acciones militares específicas, que es como le llaman a la ejecución extrajudicial de pagos políticos, en 60 países. No invadieron, pero que están ejecutaron. Y eso es muy común en los gobiernos demócratas, es menos común en los gobiernos republicanos. Y es también un tema de cultura y filosofía política. ¿Por qué? Porque los demócratas, los inocentes, los ingenuos dentro del núcleo de los demócratas, traen esta idea de llevar la democracia al mundo y se creen su propia idea, ¿no? En realidad están invadiendo con políticas neocoloniales, esa es la realidad. Pero tienen que disfrazarlo con todo un discurso de llevar lo que en su momento los franceses en la colonización francesa llamaban la misión civilizatriz, ¿no? Tenemos que llevarles la cultura, la ciencia, tenemos que domesticarlos. En el caso de los Estados Unidos hay que llevarles la democracia y la libertad. Pero en el caso de el ala de los republicanos, en ese sentido son más francos y dicen, ¿y nosotros por qué tenemos que andar arreglando el mundo? América para los americanos y que el mundo se entienda como pueda y nosotros nos encargamos de atender a Estados Unidos. Por eso es que los republicanos tienden a ser menos hostiles en relaciones internacionales y los demócratas mucho más agresivos. Es un tema de cultura política que ahorita, insisto, está perdiendo los oropeles por esta caída estructural del sistema que ampara tanto a republicanos como a demócratas, como al gobierno y a la población. Se está tambaleando. Y eso provoca desesperación y provoca que se terminen los matices y las sutilezas verbales. Entonces, esa sería una forma de explicar el tema, ¿no? ¿Qué les parece una presencial y una virtual? Porque ya hay 100 preguntas, ¿no? Sí. A ver, dice Jaime Suir, dice, si bien los anglosajones tienen esa detestable costumbre de llevar libertad y democracia, ¿creen ustedes que en el caso de Europa, más que en asunto político, sea un asunto de religión? Lo pregunto por los atentados en España y Francia. El tema de Europa es muy complejo. Hay una frase que
que platica Henry Kissinger en sus memorias. Por cierto, es un libro como de 1500 páginas, las memorias de Kissinger. Funciona muy bien como tope de puerta. Sí, muy pesado, una cosa así. Pero hay una puerta donde él cuenta que estando pues, en funciones, me parece con Nixon, estaban arreglando algo sobre China, la visita que le organizó Nixon a China, ¿no? Digo, Kissinger a Nixon para ir a China, cuando vieron a Zhou Enlai, todo. Y entonces de pronto uno de sus asistentes le dice, doctor Kissinger, ¿y no sería bueno preguntar a Europa qué es lo que opina? Y entonces voltea a Kissinger y le dice, ¿y cuál es el teléfono de Europa? Como diciendo, a ver, ¿tú crees que Europa es un solo país? No, que uno vea desde el otro lado del océano, la Unión Europea, piensas que es un monolito. No lo es. Cuando te pones a estudiar cuáles son los procesos de negociación al interior de la Unión Europea, es complejísimo. No hay posiciones unificadas y cada vez menos. De otro modo, no habría ocurrido el Brexit hace algunos años. Y aun cuando estaba Inglaterra dentro de la Unión Europea, era un desastre, porque, por ejemplo, el grueso de los países de la Unión Europea se oponían a la invasión de Irak en el 2003, salvo los británicos, con Tony Blair. Entonces no había eso que en su momento tenía a su cargo Javier Solana, la política exterior de seguridad y de defensa. La idea es que Javier Solana era el encargado de definir ojo, no la política, una sola, exterior de seguridad y de defensa para toda la Unión Europea. Pobre Solana llegaba y negociaba con todos los altos países y ya decían, estamos en contra de la guerra de Irak, sí, y los británicos, no, estamos a favor. ¿Qué sería eso, no? La Unión Europea está mostrando límites, tanto que ya se están presentando la posibilidad de varias salidas más, además de la británica. Es difícil manejar diversos intereses con historias, además, milenarias, en países tan diversos, en un área geográfica tan chiquita. Precisamente esa necesidad, en un área geográfica tan chiquita, con decenas de países tan pegados, viene esa necesidad de reafirmar de manera radical tu propia identidad. Y así, por ejemplo, no es lo mismo hablar alemán en Alemania que hablar alemán en Austria. Y no es lo mismo el alemán austriaco que el alemán suizo. Y no es lo mismo el italiano suizo que el italiano italiano. Y no es lo mismo ser italiano del norte que italiano del sur. Es decir, las fracturas intraeuropeas provocan esta necesidad de reafirmar la identidad que a veces y con frecuencia acaba en radicalismos políticos identitarios, nacionalistas, irredentistas, o incluso separatistas, como llegó a ser en su momento álgido el tema del País Vasco en España y Francia. Y ahorita el radicalismo vasco ha bajado mucho de perfil, pero no ha desaparecido. Y no es el único radicalismo, o bueno, el único movimiento autonómico fuerte en España. Hay muchos otros. Está el catalán, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso pasa en Francia, eso pasa en España, eso pasa en Alemania, eso pasa en Inglaterra. Pregúntenles cómo se llevan ingleses con irlandeses, por ejemplo. Y pregúntenle a los irlandeses un día, dile, tú eres parte de Inglaterra, y vas a ver lo que te dicen. Entonces, el hecho de que desde aquí no se dan esas fracturas no quiere decir que no existan. Y ese fue el gran error al fin de la Guerra Fría, cuando supusieron que Yugoslavia existía. Pensaron que había una tal cosa como la nacionalidad yugoslava. No es cierto, eso provocó las guerras más sangrientas en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Serbios contra croatas, contra musulmanes, contra bosnios, contra albaneses, contra montenegrinos. Esa es la realidad intraeuropea que no se ve desde fuera de Europa. Una realidad a la que a veces no se le hace justicia y que cuando no se le escucha, se expresa por vía de bombas. Bien, ahora vamos a una pregunta de los presentes. Bueno, hay muchos autores, como por ejemplo Calton, que menciona que este término de la Pax Americana está por acabarse. De hecho, él dijo que más o menos se iba a terminar ya por el 2020. ¿Y qué pasó unos días después? El asalto del Capitolio por simpatizantes de Donald Trump. Sin embargo, hay autores de geopolítica como acá George Friedman en los próximos 100 años que mencionan que esto solo es el comienzo de una nueva era americana y que
más sucesos iban a trascender. Y pues él pone, por ejemplo, que el 9/11 fue más como un intento de socavar el mundo islámico. La pregunta es, ¿usted qué piensa que le depara a Estados Unidos en cuanto a las relaciones a futuro de, digamos, 100 años? Mira, es bien interesante. Ese es un ejercicio de una disciplina que no está muy desarrollada en América Latina, pero que existe. Se le llama estudios del futuro. Una versión, digamos, muy aterrizada en América Latina es lo que llaman análisis de prospectiva, ¿no? Pero la prospectiva solamente es una de las herramientas dentro de la disciplina de estudio del futuro, que consiste precisamente en eso, en tratar de definir, teniendo los actores, los factores, las variables y los procesos actuales, viendo cómo están jugando, qué evoluciones van a tener hacia adelante, ¿no? Es un ejercicio de ciencia social y es un ejercicio de imaginación. Y es un ejercicio que vale la pena hacer y es un ejercicio que muy pocos hacen. Uno puede tratar de pensar qué será de los Estados Unidos en función de lo que ha sido de su primo mayor ya avejentado, Inglaterra, ¿no? ¿Qué le puede pasar a Estados Unidos? Bueno, ¿qué le ha pasado a Inglaterra? Cuando desde mediados del siglo XX Inglaterra finalmente decidió deshacerse de su imperio y comenzó el proceso de descolonización británica en África, en Asia, en América, en todos lados, acabó quitándose básicamente un arnés que portaba en la espalda y acabó creciendo. Se cayó como imperio, pero creció como nación. Esa es una posibilidad en el caso de los Estados Unidos. La posibilidad de que un buen día decidan hacerle caso a lo que en su momento escribía Kennedy, ¿no? Que escribió El auge de las grandes potencias. Kennedy, creo que se apellidaba. Es un libro también grandote, como de 900 páginas, pues se llama Auge de las grandes potencias, donde se dedica a analizar los diferentes imperios a lo largo de la historia y llega a una conclusión donde dice, prácticamente todos los imperios caen del mismo modo. ¿Cómo? Padecen el mismo problema y caen del mismo modo. ¿Y cuál es el problema? La sobreextensión imperial. Sencillamente sale demasiado caro tener presencia en todo el planeta. Es muy caro, es muy desgastante y entonces te tienes que replegar. Que fue un poco lo que le pasó al Imperio Romano en su momento. Es decir, el Imperio Romano cae por ahí del año 500, depende de la fuente, pero puede decir que es el año 500. Crece el Imperio Romano y cuando empiezan las invasiones bárbaras, tú no puedes andar mandando gente desde Roma hasta los diferentes puntos del imperio. Se vuelve tan difícil proteger las fronteras del imperio que mejor ya toda la casta gobernante romana se va a sus villas del campo y entonces inicia la Edad Media. El feudalismo, todo aquello. Permitieron que cayera el Imperio Romano por sobreextensión, era muy difícil de proteger. Lo mismo podría ser el caso o lo mismo fue el caso del Imperio Inglés, que fue el gran imperio en el siglo XIX, y ese podría ser el caso del Imperio estadounidense. Uno podría decir, bueno, a ver, ¿cuál sería una primera señal de que están haciendo eso, de que están abandonando esas ambiciones imperiales? El cierre de bases militares. Los Estados Unidos cierran bases militares de cuando acá. Si te pones a hacer una revisión, en los últimos 10 años han cerrado varias. Y han salido con el rabo entre las patas, literalmente. Dos muy importantes. Una, la base de Manta en Ecuador. La cerraron de la nada, porque el gobierno de, ¿cómo se llama el presidente de Ecuador? Correa dijo, bueno, aquí hay dos posibilidades. Si ustedes quieren tener la base de Manta abierta, el territorio ecuatoriano, pues yo quiero una base ecuatoriana en Florida, en aras de la reciprocidad de las naciones. Y entonces, como por supuesto no iban a conceder una base militar ecuatoriana en Florida, decidieron cerrar. Pero eso no es la dinámica normal por la que le habla al señor. Un trato de iguales. Ese es un primer tema. Y el segundo sería, por ejemplo, el caso de la base de Bagram en Afganistán. La invasión afgana, la invasión americana en Afganistán duró 20 años, de 2001 a 2021, donde volvieron a salir con el rabo entre las patas. La potencia militar más importante del planeta en el último siglo fue derrotado por el segundo país más miserable del planeta. Derrotado militarmente. ¿Y qué fue?
Salieron en 2021 y en el paso de salir cerraron una de sus bases más grandes en Asia Central, que era la base de Bagram. Y entonces tú puedes ir región por región y comienzas a ver cómo comienzan a cerrar una base acá, una base allá. No está abierta para cuestiones técnicas aquí, pero ya movieron a 15,000 tropas. Ya las vaciaron. Entonces, tú te das cuenta que así como está este quiebre estructural en la economía, este quiebre político que representó la toma del Capitolio, también hay un quiebre en términos militares con el repliegue y cierre de bases. Por eso es que ahorita están concentrando todo hacia China, en realidad. Están, por ejemplo, no sabían qué hacer con la base de Soto Cano también que se tiene de este lado, ¿no? En América del Sur. Antes la cuarta flota tenía un peso muy importante, que es la que se encarga de vigilar toda América Latina, ¿no? Pues, ya no. Le han bajado el perfil, le han bajado el presupuesto, le han bajado el personal y han fortalecido a la quinta flota y a la tercera flota, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que hay reacomodos militares que te hablan de que ya no pueden sostener las cosas como las habían sostenido históricamente. ¿Qué puede pasar? Probablemente lo que le pasó a Inglaterra. Abandonan ambiciones imperiales, dejan que el imperio caiga literalmente y eso les permite florecer como repúblicas. Por ahí puede. Bien, vamos a una virtual. Bien, dice Rubén Blanca, cultura jurídica, dice, la próxima pandemia será la creación del nuevo orden mundial y la pérdida de las libertades, obvio, liderada por Estados Unidos. Mira, hace algún tiempo me preguntaban, oye, China estorba a Estados Unidos en sus ambiciones de cualquier naturaleza. Yo decía, mira, si me hubieras hecho esa pregunta hace 10 años, te diría que sí. Pero hoy, Fox, me parece que más bien Estados Unidos le estorba a China. Estados Unidos hoy no va a ser lo mismo que dentro de 10 años, al paso al que va. Es algo muy claro, que ya casi ni siquiera se pone en discusión de decir que Estados Unidos en realidad está perdiendo la batalla política, económica, incluso la militar contra China. Todo el mundo sabe que la guerra de Ucrania no la manejan Estados Unidos, ni la OTAN, ni Ucrania, ni Rusia. Quien está manejando la guerra en Ucrania es China. Bastaría con que China dejara de funcionar como retaguardia para los rusos y se acaba esa guerra. Los rusos no podrían frenar la guerra en Ucrania. Al menos no sin perder el poder. China. En realidad quien está mandando ahora es China. Y no solamente en términos militares, sino también, por ejemplo, en África. Tú tienes que el principal inversionista en África es China. Y lo dicen los gobiernos africanos. Dicen es que cuando vienen los Estados Unidos nos dejan bases y nos dejan soldados. Cuando vienen los chinos nos dejan fábricas y caminos. Tú ves, por ejemplo, la evolución de socios comerciales de países en América Latina y vas a encontrar que Estados Unidos solía ser el primer socio comercial de prácticamente todos los países latinoamericanos. Con los años ha ido cambiando y ahora China es el segundo socio, a veces el primer socio, a veces el segundo. Está entrando ahí donde Estados Unidos dijo que nunca iba a dejar entrar a nadie, ¿no? De ahí la doctrina Monroe, ¿no? Para los americanos. Bueno, eso está haciendo historia. Ya está pasando a la historia. No están mandando tropas, pero están mandando inversionistas. Ahorita, por ejemplo, hay una política muy seria en los Estados Unidos para tratar de bloquear los capitales chinos. Porque de pronto llegan los capitales chinos y comienzan a comprar acciones de Google, ¿no? Durísimo. Y dicen, oye, no podemos permitir que Google acabe en manos de los chinos. Y comienzan a comprar tierras en Nueva York, en Florida. Y dicen, oye, espérate, es que tenemos que frenar a los capitales chinos porque están quedando con pedazos de tierra que eran históricamente nuestros. Yo no veo a los estadounidenses haciendo lo mismo en China. No, los chinos están invadiendo económicamente a los Estados Unidos. Entonces, está ese tema dirigido por los Estados Unidos, un nuevo orden mundial, lo veo muy difícil. Probablemente sea parte de un grupo de naciones poderosas que definen ese nuevo orden mundial, pero no va a ser exclusivo, no va a ser único y ciertamente no va a ser en una posición de liderazgo.
Hablan de un mundo multipolar, no unipolar. Yo creo que la época unipolar ya pasó. Ya no es una cuestión que va a pasar, no, no, ya pasó. Ya pasó. ¿No? Bien, una pregunta para quienes nos acompañan presencialmente. En base a estos antecedentes, a estos datos históricos muy interesantes, ¿qué le espera a Latinoamérica? ¿Qué le espera a México específicamente en base a estas decisiones de Estados Unidos? ¿Qué le pasaría a los países latinos que no se alineen a las últimas decisiones de los norteamericanos? América Latina es un lugar bien interesante. Bien interesante porque depende de qué punto de América Latina hables, el futuro se ve de diferente modo. Pues no es lo mismo ser México que ser Brasil. Hay quien dice, sí, cómo no, bueno, son dos de las economías más importantes de la región, dos economías manufactureras, la parte principal del Producto Interno Bruto está enfocada en los servicios, o sea, ya no son economías básicamente de materias primas. Sin embargo, hay grandes diferencias. Por ejemplo, una de ellas es la localización. No es lo mismo estar ubicado al sur de los Estados Unidos con 3.350 kilómetros de frontera, ¿no?, que estar en Brasil, cuya distancia hacia Europa y hacia Estados Unidos es la misma. O sea, Estados Unidos, digo, Brasil tiene la opción de diversificar su comercio interior, por ejemplo. Puede decir si vender acá o allá. Nosotros, ¿no? En ese sentido estamos más atados, ¿no? Primero. Un segundo tema importante es la capacidad potencial de los países. México es un país con muchos recursos naturales, humanos, industriales, geográficos. Tenemos, por ejemplo, acceso a los dos mares, que eso es algo muy importante, no cualquier país lo tiene. El Atlántico y el Pacífico, estratégicamente es fundamental, ¿no? Brasil no tiene eso. Brasil solamente tiene acceso al Atlántico, ¿no? Sin embargo, Brasil tiene algo que no tenemos nosotros, que es lo que se conoce como capacidad autárquica. ¿Qué es la capacidad autárquica? Es la capacidad que tiene un país para mantenerse a sí mismo, cortando el 100% de sus relaciones con el exterior. O sea, Brasil es el único país del mundo que podría dejar de comprar y de vender todo al exterior y cuenta con los recursos naturales, humanos, industriales, financieros y tecnológicos para seguir funcionando. Es un ejercicio intelectual, no va a pasar, pero es un país que tiene ese potencial y eso te da mucha independencia, porque no eres sujeto de bloqueos, de sanciones económicas, de tarifas arancelarias. No necesitas tratado de libre comercio. Entonces, los diferentes países de América Latina tienen diferentes ópticas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, Bolivia tiene el problema, tiene la virtud de que tiene mucho litio y tiene el problema de que no tiene salida al mar. Y es el pleito eterno con los chilenos, ¿no? Bolivia es lo que llaman un país mediterráneo. No mediterráneo porque está en el mar Mediterráneo, sino mediterráneo porque está en medio de tierra. Igual que Afganistán es un país mediterráneo. Eso te limita muchas cosas en términos de desarrollo. De ahí que Bolivia tenga uno de los niveles de desarrollo más bajos de América Latina, junto con Haití, ¿no? Entonces, diferentes países tienen diferentes ópticas. En el caso de México en particular, por ejemplo, nosotros de algún modo estamos condenados, para bien y para mal, porque también tiene sus ventajas, al futuro de los Estados Unidos. Estamos atados, no solamente por la geografía, sino también por la población. El 10% de la población en los Estados Unidos es de origen mexicano, hay 30 millones de mexicanos. Como dicen, ¿para qué invadimos Estados Unidos? Y ya lo estamos recolonizando. Tú te paras en cualquier parte de Arizona, en Florida, tú te paras en Texas, todo el mundo habla español. O sea, es la recolonización, ¿no? Así como los chinos se están metiendo por la vía económica, los mexicanos estamos metiendo por la vía demográfica.
Ahora, esto por supuesto provoca problemas, por supuesto, porque no todos los que están allá se sienten igual tan mexicanos como los de acá. Hay unos que incluso caen en un fanatismo pro-mexicano, que tienen un nacionalismo que no tenemos ni acá, ¿no? De que, por ejemplo, allá de pronto tú ves las fiestas que hacen y con las que festejan el 5 de mayo, pues ni en Puebla, o sea, no, tú ves aquí, sí, está el desfile, la gente sale, ve. No, pero vete al este de Los Ángeles a ver un desfile del 5 de mayo. O sea, es como un 16 de septiembre, ¿no? Entonces, o sea, estos son fenómenos de la cultura, ¿no? Que a nosotros, en un cierto sentido, al mismo tiempo que nos protegen, representan también un riesgo. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de diversificar la economía? Muy baja. Por más que el discurso político dice, no, sí, ¿cómo si podemos vender a Asia por el Pacífico y a Europa por el Atlántico? No es cierto, porque los costos se vuelven privativos. Es más fácil vender al otro lado del río que al otro lado del mar. Ahora, entonces, en materia de diversificación económica, por ejemplo, tenemos muy pocas opciones, pero también tenemos la gran ventaja, ahora el término nuevo, el nearshoring. Dicen, bueno, ¿para qué llevamos una planta industrial a Brasil que hay que atravesar todo el norte de Sudamérica, América Central, México para poner una lavadora en Estados Unidos? No, pues mejor ponle en Tijuana. Y regresamos a lo que criticamos mucho hace 20 años. Ay, las maquiladoras, una frontera, bueno, ahí está. Entonces, la realidad es compleja y el tema importante es qué haces. A nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho lo que le pasó a Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Nada más que no lo hemos aprovechado igual. Japón aprovechó que con base en el AMPO es una alianza militar con la que Estados Unidos prácticamente se encargaba de la protección del sudeste asiático, ¿no? Y entonces los japoneses dijeron, bueno, o sea, lo que me están diciendo es que básicamente no tengo que invertir en defensa. Sí. Ah, entonces todo lo que yo invertiría en defensa lo invierto en investigación y desarrollo. Y crece tecnológicamente. Llevan 50 años haciendo eso y ahí está Japón, ¿no? Lo mismo pudo haber pasado con nosotros. Es decir, bueno, a ver, ¿qué país se va a atrever a atacar México sin que brinquen los gringos? Ninguno. Ninguno. Como literalmente, para bien y para mal, nos ven como su patio trasero. Nadie puede hacernos nada sin que brinquen los gringos. Nosotros podríamos desviar recursos de defensa, investigación y desarrollo. Nunca lo hicimos por esta idea de que no, el ejército mexicano, el nacionalismo así, un soldado en cada hijo te dio y... ¿Para qué le sirve el ejército a México? ¿O para qué le ha servido? Bueno, vamos a preguntarnos, ¿para qué es el servicio militar? Para pintar banquetas y barrer topes y limpiar camellones. Es el servicio militar en México, ¿no? Entonces, a donde voy es, hay puntos negativos, hay puntos positivos, hay que ser astutos en el manejo de la política. No hay resoluciones fáciles, pero todos son ejercicios a futuro, de perspectiva. Sí, podemos ir a algunos, vamos, en el orden que lo hicieron, podemos subir algunos. Es que dice, hay un comentario, dice, lo leeré. En blanca cultura política, el gobierno de Estados Unidos solo lleva destrucción a los países que ignoran, ¿no? Y hay dos preguntas que se unen de Santiago Mijares García, al autor, que dice cuál es su objetivo al escribir el presente libro. Es importante creer en las conspiraciones en general, les pregunta, y abajo, más abajo, por favor, si podemos bajar los comentarios. ¿Qué nos motivó iniciar este proyecto? Más bien, que lo motivó, ¿no? O sea, se junta, ¿no? Objetivo, motivo, y esta pregunta que es muy interesante, es importante que haya las conspiraciones en general, ¿no? Para que las podamos unir, y vamos dando salida y ahorita regresamos acá, ¿no? Para tener atención con todos quienes estuvieron conectados y quienes están presentes. Adelante. Bien, el primer comentario sobre los Estados Unidos solo llevan destrucción a donde quiera que se paran. Sí, es correcto. Porque normalmente su presencia es de orden militar, en ese sentido es neocolonial, y no es algo nuevo bajo el sol. Lo único que cambia son los medios, ahora son más tecnológicos, más que serán espadas y cañones, ahora siguen siendo cañones, pero en aviones y helicópteros, ¿no? Cuando uno estudia temas de procesos de paz, violencia y conflicto, uno estudia las diferentes formas de hacer la guerra, ¿no? Y se ha detectado que una de las más salvajes, una de las más feroces, siempre es la guerra colonial. Las guerras coloniales en particular tienden a ser muy feroces y muy
muy cruentas, muy por encima de otras guerras. Entonces, ese es un tema que hay que tener presente. Y esa es una de las razones que permite explicar por qué, por ejemplo, China crece en simpatía, no solamente en poder político, económico, sino en simpatía, cada vez crece más con más países. Repito, dicen los africanos, es que cuando los chinos vienen, dejan bodegas y dejan carreteras. Cuando vienen los Estados Unidos, dejan bases. No es lo mismo, ¿no? Entonces, no es acercarte al otro, es el cómo te acercas. ¿Con qué fin exactamente? ¿Con qué medios? ¿Quiénes son los beneficiados? ¿Son los locales? ¿Son los de afuera? ¿Son los dos? ¿Cuál es la lógica? ¿Es ganar, ganar? ¿O ganar, perder? ¿O perder, perder? Primer tema. Segundo, ¿cuál es el objetivo en escribir el presente libro? Es importante creer en las conspiraciones en general. Esas dos preguntas están muy conectadas. ¿Por qué escribí el libro? El libro lo escribí porque me di cuenta que el análisis del 11 de septiembre en particular y de la política exterior estadounidense en general era muy simplón. Siempre se reducía a los mismos factores. Están invadiendo, las invasiones son malas, las guerras son para probar las armas. O sea, un conjunto de lugares comunes que no se requiere ser especialista en investigar nada, porque lo escuchas en las sobremesas, en la casa, ¿no? Entonces yo dije, bueno, no, hay que tratar de, a sabiendas de que es un libro más dentro de la bibliografía del 11 de septiembre, decir, bueno, vamos a tratar de desarrollar el tema tomando factores que no son tomados con frecuencia y que sin embargo son importantes recuperar. Con la intención de darle un poco, digamos, más sensatez, un poco más de una aproximación un poquito más profesional al análisis, ¿no? Y es una cosa que explícitamente se pone en el libro. Este no es el libro definitivo del 11 de septiembre, no lo puede ser, y no va a haber ninguno que lo sea, porque hay mucha información que falta, muchísima. Hay mucha información que no se conoce. Al día de hoy, 20 años más tarde, no nos ponemos de acuerdo si se estrelló o no un avión en el Pentágono. No es claro. Y ahora, en el dado caso de que dijéramos, sale, no se estrelló ningún avión en el Pentágono, que en este caso sería el número 77 de American Airlines, dices, ok, si no se estrelló ningún avión en el Pentágono, entonces, ¿dónde quedó ese avión? Digo, porque los dos que se estrellaron en la torre de las Torres Gemelas, ahí están. El que se cayó en Pensilvania también ahí está, y se ve. Pero si no se estrelló ningún avión en el Pentágono, entonces, ¿qué hicieron con ese avión? ¿Dónde lo dejaron? ¿Dónde están las cifras de personas que iban arriba? Entonces tenemos más preguntas que respuestas. Casi un cuarto de siglo más tarde, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si sí se estrelló un avión o no. Entonces, hay muchos que no sabemos y por eso no puede haber una obra definitiva de un proceso que no se acaba de conocer o entender. Entonces, es el primer tema. Ahora, la idea de escribir el presente libro era para dar un poquito más de luz en el proceso. Que sí es importante creer en las conspiraciones en general. Es un poquito como la pregunta permanente de ¿existen los extraterrestres o no? Es decir, si le quitamos el tono frívolo y tratamos de abordar con cierta seriedad, la respuesta sensata, a mi juicio, sería, mira, hay que tener la mente abierta y hay que estar sujetos a la evidencia. Tú dices que existen, o tú crees de su existencia, perfecto, necesitamos ver la evidencia. La evidencia es reina. Yo puedo tener hipótesis, pero si no tengo evidencia, entonces son solo eso, hipótesis. Una teoría de la conspiración, esa fórmula, teoría de la conspiración, es una articulación verbal que se utiliza con frecuencia para desacreditar cualquier teoría que no te gusta. No, eso no es teoría de la conspiración. Como dicen, sí, es conspiración hasta que se demuestre que es la verdad. Entonces, la aproximación a la teoría de la conspiración, y el doctor Rivera ha escrito mucho sobre este tema, es las conspiraciones en el sentido peyorativo se construyen del siguiente modo.
es tratar de explicar fenómenos complejos con muy pocas variables. Esa es la arquitectura básica de una conspiración, es esa. Algo muy sofisticado, algo muy complejo que está pasando en el mundo, que si va a venir una crisis inmobiliaria, que si la guerra en Ucrania, que si el COVID, que si... Dices, bueno, ¿cómo puedo encadenar todo? Fácil. Hay un grupo de 7 personas que lo dominan todo. La nobleza negra, los Illuminati. Entonces tú dices, ¿cómo le doy explicación? No, no le tienes que explicar nada. Tú di que hay un grupo pequeñito de 7 personas que dominan el mundo. Tú explicas cosas complejas con muy pocos factores. Entonces, es de la estructura básica de la conspiración en el sentido peyorativo. Sin embargo, en el sentido sociológico y politológico es diferente. Porque, ¿qué es una conspiración? ¿Cuál es la estructura de una conspiración? Es un conjunto de actores que echan a andar un conjunto de procesos y que lo hacen por debajo del agua, sin que la gente se entere. Esa es la estructura básica de una conspiración. Actores diseñando cosas y echando a andar procesos a espaldas del público, a escondidas. Bueno, si esta es la estructura básica de una conspiración, entonces las conspiraciones son cosas de todos los días, en todos los niveles. Los gobiernos hacen conspiraciones, los partidos políticos hacen conspiraciones, los movimientos sociales hacen conspiraciones, las corporaciones internacionales hacen conspiraciones. Pero esa es una aproximación sociológica y politológica a la conspiración. La idea de que hay procesos que están en curso con actores que no conocemos y que está todo ocurriendo al margen del escrutinio público. Esa es una realidad cotidiana, esa no es una idea. Eso pasa todos los días en todos los sectores y de hecho en el circuito de la iniciativa privada se llama estrategia corporativa. ¿Cómo organizamos un proceso para ganarle a los de frente? Ellos no se tienen que enterar de nuestro proceso y nosotros difícilmente nos vamos a enterar del suyo. ¿Cómo los averiguan? Bueno, con espionaje corporativo. Tú mandas a alguien que se entere de los procesos y venga y te informe y te estarán mandando a alguien que haga lo mismo. Una aproximación institucional, teoría del sistema, ciencia política y sociología. Esto no tiene nada de conspiranoico. Es la dinámica de las relaciones sociales. Hay algunas abiertas y otras que son encubiertas. Hay unas que son simples, otras que son complejas. Entonces, ¿hay que estar atento a las conspiraciones? Sí, por supuesto. Pero hay que saber ver si no están simplificando los procesos, primero, y hay que saber ver cuál es la evidencia con la que cuentan para sostener lo que en principio es una teoría del caso. Yo tengo una teoría del caso. ¿Cuál es? Los Illuminati gobiernan todo. Estoy de acuerdo. ¿Qué evidencia tienes para sustentar esa teoría del caso? No tengo. Bueno, entonces es una hipótesis, no es una teoría. Hasta que no me des evidencia, que sea verificable, de fuentes válidas, entonces no es teoría. ¿No? Bien, ahora una pregunta aquí a los presentes. Adelante. Un general o ex asesor militar norteamericano dijo que la guerra de Ucrania en realidad era contra Europa, no en el sentido militar, sino para reportar todos los recursos, ¿no? El Nord Stream y entonces. Y hace rato, bueno, pensando un poco en la vigencia de lo que fue en ese momento posible, yo creo que fue posible, bueno, sin meterme a debatir, porque también había una gran cohesión de las clases dominantes norteamericanas, ¿no? Había un consenso muy amplio, ¿no? Entre las clases dominantes, cosa que desde hace algún tiempo ya no existe, ¿no? Y tiene que ver con, por ejemplo, sin que yo acuse a Estados Unidos, pero el sabotaje del Nord Stream, ¿no? Suena mucho a eso, ¿no? Entonces, la pregunta va en ese sentido. ¿Cómo usted ve esta quiebra del consenso de las clases dominantes a la hora de hacer conflictos en el mundo? Es bien interesante. Mira, dicen que todos participamos en la fiesta hasta que se acaba el alcohol, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que cuando dicen, tú quieres conocer a alguien, a la gente la conoces en las malas, no en las buenas. En las buenas todos usamos cuchillo, tenedor, cuchara, servilleta, decimos por favor, gracias, con permiso. Sí, en las buenas todos somos muy civilizados, ¿no? El problema es en las malas. En las malas, entonces todo el mundo saca las uñas y enseña los dientes. Y entonces comienza cada uno
hacer lo posible para sobrevivir él independientemente de los demás. Pasa entre los pobres, sí, pero también pasa entre los ricos. Y entonces, si es real esta hipótesis de que hay una caída de los Estados Unidos como gran polo dominante de la política internacional, aquellos que son los primeros beneficiados del sistema, las clases dominantes de la oligarquía, o las oligarquías, se dan cuenta que los recursos cada vez son más limitados, los contratos, las oportunidades, los espacios políticos, comienzan a haber choques entre ellos. ¿No? O sea, lo que tú tienes es esto, es cuando ocurrió la guerra de Malvinas, la gran pregunta es, ¿por qué inicia la guerra de Malvinas? ¿Por qué las juntas militares argentinas van y se meten a Malvinas sabiendo que al otro lado está Margaret Thatcher? ¿No? O sea, como si estuviera, no era Margaret Thatcher lo que primer ministro, la dama de hierro. Y la respuesta es la siguiente, porque las juntas militares argentinas habían visto que ya se les comenzaba a tambalear el poder. O sea, ya estaban perdiendo. Y entonces dijeron, necesitamos un enemigo externo que nos cohesione al interior. Y entonces le gusta un pleito a la Thatcher y la Thatcher viene y les parte la crista. Y entonces cuando estos regresan, abandonan Malvinas, se comienza a desmoronar la dictadura, porque dicen, bueno, estos son tiranos, represores y además perdedores. Pero aquí tú tenías la oportunidad de un enemigo externo para conseguir cohesión interior. Los Estados Unidos no tienen eso. No tienen un lente que les permita cohesionarse al interior a estas clases dominantes, seguir comportándose y actuando en concierto. ¿Por qué? Porque la política china, por ejemplo, en particular los chinos han sido han ido muy a la ofensiva, comienzan a construir fracturas en esas clases dominantes. ¿Cómo? Si ustedes dos pertenecen a las clases dominantes estadounidenses, yo te invito a ti a participar en el negocio y lo dejamos ahí fuera. Y entonces, en tu asociación conmigo, yo te fracturo. Y lo hacen en lo político, lo hacen en lo institucional, lo hacen en lo económico. Por ejemplo, contribuyen o colaboran con ciertas agencias de inteligencia, pero no con otras. Y ahí ahondan la cooperación interagencia, por ejemplo. Una fractura muy conocida es la diferencia entre la DEA y la CIA, ¿no? Pero eso tú lo puedes hacer con otras 22 agencias de inteligencia. Y entonces consigues que si antes había confianza y se pasaba la información, ahora ya no. Es, por ejemplo, lo que hemos platicado, que ocurre mucho en México, entre la vinculación entre el gobierno estadounidense, no es lo mismo la relación que tienen con el ejército que tienen con la marina. Trabajan muy bien con la marina, con el ejército no tan bien, y eso provocó una fractura entre la marina y el ejército. Es una forma de sembrar discordia al interior sin provocar un ataque, apelando a la codicia de los individuos para fracturarlos como grupo. Bien, vamos a dar salida a los comentarios y preguntas virtuales. Sí, ya cerraríamos, se alargue más, ¿no? ¿Qué opina del libro de Hitler, Ganó la Guerra, de Graciano Walter? Rubén Blanca también hace un comentario muy ejemplificativo de IA, inteligencia artificial, quiero entender, dominación actual. Y Santiago Mijares, qué interesante, gracias por la respuesta, ¿no? Me parece que la primera, bueno, el libro de Hitler, personalmente no lo conozco, ¿no? No lo conozco el libro, pero creo imaginar por dónde va la hipótesis. Hay un libro que escribió el doctor Heinz Dieterich hace algunos años, en coautoría con Noam Chomsky. Y el libro se llama Los Vencedores, y el subtítulo es Una ironía de la historia. Y entonces la hipótesis del libro es la siguiente. Dice, bueno, curiosamente, a lo mejor no fue Hitler el que ganó la guerra, pero sí el ideario nazi el que ganó la guerra. ¿En qué sentido? En que si uno piensa en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, tú tienes que habían 3 agendas idénticas en diferentes puntos del planeta. Tenías una cosa, que era la doctrina Monroe, América para los americanos. Nadie se mete en este hemisferio si no es con el beneplácito de Washington. La segunda era la agenda nazi, que se componía de varios elementos, uno de ellos, y uno de los más importantes, la idea del Lebensraum.
que se traduce como el espacio vital alemán. Esta idea de que Alemania tenía que ser el centro de Europa y el resto de los países tenían que ser áreas de servicio para el centro, ¿no? Entonces, había que expandir el imperio alemán o el imperio nazi, el Tercer Reich, para dominar mediante el famoso Blitzkrieg, la guerra relámpago, tantas áreas de Europa como fuera posible, lo más rápido posible. El Lebensraum se parecía mucho en Europa a la América, para los americanos de los Estados Unidos, y es una cosa que el militarismo japonés en el sudeste asiático llamaba la gran área de coprosperidad económica, era el nombre. La gran área de prosperidad económica, que era exactamente lo mismo que proponían los nazis en Europa, pero para los japoneses en el sur de Asia. Japón como el centro, con todo el resto de Asia como un área de servicio, empezaron por China. Y entonces, esas eran las agendas que en principio, y junto con otras tantas, por supuesto, pero digamos en términos geoestratégicos, detonaron la Segunda Guerra Mundial. Avancemos 50 años, ¿y dónde estamos hoy en día? En donde estamos es en donde, bueno, hasta hace unos 10 o 15 años, América Latina se parecía mucho a eso que proponían los Estados Unidos, un montón de países gobernados por gobiernos títeres estadounidenses. La Unión Europea, institucionalmente, se parecía mucho a lo que proponían los nazis, muchísimo. Digo, el motor de Europa es Alemania. Es el centro industrial, tecnológico, financiero de Europa. Bueno, financiero un poco menos tomando en cuenta Inglaterra, pero el motor de Europa es Alemania. Y en Asia se tiene desde hace ya como 15, 20 años lo que llaman el vuelo del ganso, donde en la punta va Japón y alrededor van todos los demás países, ¿no? Malasia, Singapur, Taiwán, y entonces van siguiendo lo que va haciendo Japón. Japón es la punta y luego vienen todos los demás. Y le llaman este libro Chomsky Dieterich, La ironía de la historia, porque dicen es que al final fueron otros los actores que se llevaron la medalla, pero la arquitectura institucional que proponía el militarismo japonés por un lado, el nazismo alemán por otro, y el imperialismo estadounidense, hoy son una realidad. Entonces es irónico. Se acabó de materializar por la vía democrática lo que estos por la vía autoritaria impulsaron y no consiguieron. Pero una vez lo que platicábamos hace rato, si tú les cambias las palabras, entonces el imperialismo lo cambias por hegemonía y se vuelve aceptable, ¿no? Aquí pasa algo muy similar. Bien, y un último comentario, siempre enriquece escuchar al doctor Montiel, Diana Guerrero Arce. Ah, Diana. Con esto Hola, Diana. cerramos el evento. Agradecemos a nuestros anfitriones, a el público virtual, también bastante enfundioso. Y bueno, aquí los presentes tener la oportunidad ya de hacer un comentario más personal al doctor Montiel, con lo que les deseamos muy buenas noches a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Preparamos vino, tenemos bocadillos para hacer una convivencia. Bueno, pues agradecemos muchísimo a los presentes, a los asistentes. Ya se van. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias. Cuídense mucho. Gracias por la asistencia. Bye. Vámonos. Muchas gracias. Muy participativos todos ellos, ¿no? muy aplaudidos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Ay, gracias a todos y todas. Hasta luego. En aras de la equidad de género. Gracias. Dice, muy bien, Jocelyn, me encantó el tema, muchas gracias, Mónico, gracias, Santiago, excelente ponente, Carla Guadalupe, gracias, ahí está, muchas gracias, cuídense, muy buenas noches.